sanción de Estados Unidos prohíbe el ingreso a ese territorio de Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Por qué? Según el Departamento de Estado, debido a su participación en actos de corrupción durante su mandato, abuso de sus cargos al aceptar sobornos y contribuciones políticas a cambios de contratos con el Estado. En el caso del expresidente, la sanción alcanza a su esposa y a sus 3 hijos. Y en el caso de Jorge Glass, la prohibición incluye a su esposa y a su hijo mayor. En redes sociales, Correa dijo que esta es una retaliación por haber otorgado el asilo a Julian Assange, un distractor del desastre del gobierno de Daniel Noboa, así lo califica, y un involucramiento en la campaña electoral. ¿Qué implica el ser inelegible y cuáles son los alcances de esta decisión? Bueno, lo vamos a revisar con el abogado Esteban Santos, internacionalista. Buenos días, Esteban, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, qué gusto, siempre a las órdenes. ¿Resulta extraño, se lo pregunto, que se informe de forma pública una decisión de este tipo, que lo haga el portavoz del Departamento de Estado, que se lo haga después de tanto tiempo transcurrido desde que Rafael Correa dejó el poder? Mire, yo creo que aquí hay que empezar a desmitificar, porque claro, la pregunta es muy válida, ¿por qué ahora? Y yo creo que lo primero que habría que decir, Lenin, en lo personal, y decimos los abogados, me reservo el beneficio de inventario, no creo que los norteamericanos del Departamento de Estado estén tomando decisiones dependiendo a la encuesta que pueda estar pasando en un tercer país, en este caso como el Ecuador. Yo creo que hay que dejar claro un principio. Esto en el año 2012 se dio lo que se conoce como una ley bipartisana, o sea, tanto demócratas como republicanos acordaron en lo que se conoce como la ley Magnitsky. ¿Qué quiere decir esto, Lenin? Que en honor a lo que fue un abogado ruso que destrabó y destapó pues una trama de corrupción, él fue torturado y pues terminó muerto en una prisión rusa. En honor a él se puso este principio, que básicamente lo que dice que los Estados Unidos puede unilateralmente retirar pues un visado a su país como lo puede hacer cualquier otro país del mundo, pero en este caso que no venga simplemente del hígado de un funcionario de turno. Tienen que cumplirse uno de 2 requisitos. La primera, que existan graves violaciones a los derechos humanos, y la segunda, que sean actos de corrupción así probados, que vendría a ser el caso. Entonces, con esto lo que está haciendo la administración norteamericana es señalando con el dedo a una persona públicamente, y no solo a esta persona, a este exfuncionario, sino, como usted muy bien lo ha dicho, Lenin, un poco lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela con los chavistas, ya no solo al funcionario corrupto, sino a su círculo íntimo, para que con esto se pueda dejar un precedente aún mayor. ¿Pero qué significa, Esteban, que el portavoz del Departamento de Estado se haya tomado la molestia de comunicar una decisión que se pudo haber tomado, sí, y no haberla hecho pública como ocurre tantas veces? Bueno, que por un lado, nuevamente hay que rescatar, y esto es un tema que creo que tenemos que decantarlo los ecuatorianos, que nuevamente, Lenin, sean terceras jurisdicciones, que nuevamente sean, en este caso, los Estados Unidos, los que terminen destapando y señalando lo que ya ha sido aquí un tema a sabiendas, actos flagrantes y serios de corrupción. El hecho de que los Estados Unidos, a través de estos portavoces, que el propio embajador también aquí en el Ecuador sea muy reiterado en el hecho, manda un mensaje muy claro de la no tolerancia que tienen los Estados Unidos y este apoyo que se quiere dar a la lucha en contra de la corrupción. Entonces, pasábamos de tener a personas que han sido exculpadas en las leyes bajo pues procesos judiciales del Ecuador, y que hoy día se han declarado culpables y que están justamente siendo sentenciados por estos actos de corrupción. Sí. Todo esto, en mi criterio, sí tiene una correlación, y lo que espero finalmente con esto es lo que queremos, Lenin, todos los ecuatorianos, que el baño de verdad se termine dando y que la impunidad no siga reinando aquí en el país. Y existen antecedentes, ¿no? Ya pasó con el exmandatario panameño Varela, con el exmandatario paraguayo Cartes, con el exmandatario nicaragüense Jan Matei, entre otros. Esta decisión, Esteban, de los Estados Unidos podría tener implicaciones, por ejemplo, sobre el criterio de Interpol, que en más de una ocasión ha rechazado el pedido de alerta roja para capturar a Rafael Correa. Sobre el criterio de Interpol, yo esperaría que sobre el Reino de Bélgica, que otorgó, por ejemplo, el derecho a un refugio, y que se entienda que así un país puede ser libre y soberano de entregar este refugio, también esta persona tiene que estar expresamente a lo que es la convención. No puede generar ningún tipo de daño a su país, o generar políticas, o tratar de incentivar a manifestaciones o a la desestabilización social, que es un poco, en mi criterio, lo que ha pasado todo el tiempo. Y asimismo, yo creo que del otro lado se ha tratado
tratado de presentar una narrativa, que esto es, como usted lo señalaba, por el tema de Assange, esto es la lucha, una suerte de David Goliat, y yo creo que aquí Lenin, en el caso de Correa, en el caso de Glass en el Ecuador, es un tema muy suma cero, o le odias o le amas, y creo que quien siga creyendo en estos personeros, esto no les va a importar mucho, quien siga estando groseramente en contra de estos políticos pasará lo mismo, pero yo creo que aquí lo que se necesita es que de la forma más objetiva se logre demostrar que estos son actos ya probados de corrupción y que por lo tanto no estén sujetos a esta interpretación. Y este también es un mensaje a países que supuestamente se encontraban queriendo dar a estos asilos políticos. Pero claro, una cosa es la dictadura de un Maduro, lo que pueda pasar en Nicaragua, y creo que aquí sobre todo dejo señalado, Lenin, lo que puede hacer el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, en donde ya algunos diputados opositores han señalado este hecho como un tema muy relevante y que se espera pues que la política exterior mexicana tenga un giro a la luz de esta nueva presión que se está dando. Entonces, como consecuencias está el tema de Interpol, el tema del asilo otorgado por el Reino de Bélgica a Rafael Correa y también lo que pueda resolver más adelante la Corte Penal Internacional sobre la querella interpuesta por México al Ecuador. No, en esa última parte me reservo también. Una cosa es que expresamente yo reconozco a que esta persona no se le pudo haber otorgado un asilo diplomático, y otra cosa es la intervención que tuvo violenta y violatoria al derecho internacional por parte del Ecuador. Son dos temas diferentes. Lo que yo sí creo es, por ejemplo, todo lo que ha sido el tema del Grupo de Puebla, por ejemplo, y esta retórica de que Glass es el nuevo Lula y que, otra vez, el adalid de tratar de presentarlo como un mártir. Lo que se está demostrando aquí es que fueron funcionarios que hicieron y que concretaron actos de corrupción y que ahora se termina nuevamente de solo ejemplificar lo que ya ha sido sentenciado y condenado en cortes ecuatorianas. Esto creo que sí tiene que tener una implicancia internacional, sobre todo a la luz de gobiernos serios, democráticos, que se lo pensarán dos veces si es que quieren seguir dando esos apoyos y de qué forma. ¿Hay manera de conocer cuáles son esos actos significativos de corrupción a los que se refiere el Departamento de Estado, o necesariamente son aquellos que han sido determinados, o el Departamento de Estado se está refiriendo a las sentencias judiciales que se han emitido en Ecuador y se está basando en eso? A ver, es una buena pregunta porque, otra vez, el hecho de retirar una visa no requiere de una autorización judicial y tampoco está sujeto a una operación o a un proceso jurisdiccional, en este caso en los Estados Unidos. No estamos ante el derecho internacional. Estas son normas y son básicamente principios de norma interna dentro de los Estados Unidos. Entonces, si bien no tienen que dar una explicación del por qué lo hacen, por eso dejaba señalado lo que es esta ley Magnitsky y cuál es un poco el precedente detrás de esto. Ahora, lo que podemos empezar a elucubrarnos de todo lo que se pueda dar, por ejemplo, con el caso ya aprobado y sentenciado del señor John Pollitt, y lo que pueda pasar ahora con su hijo, de Carlos Pollitt, y pues ahora de su hijo John Pollitt. Entonces puede haber un entremado detrás de esto. Pues yo no creo en esas, que no existan unas coincidencias en este caso, Lenin, pero para eso habrá que ver. Hoy día lo que sí es noticia y lo que se tiene que señalar es de este hecho, que la administración de los Estados Unidos, que yo sí algo puedo destacar de ese país, de esa separabilidad de los poderes que existe, y que existe claramente una voluntad de querer reconocer a personas que han, en este caso, cometido graves ofensas en contra de su país por los actos flagrantes de corrupción, y que por lo tanto esto se haya señalado como tal. Usted decía hace un momento, Esteban, esto no es... esto no responde a la coyuntura, esto no es una cosa de ahora. Y haciendo un poco de memoria, se puede recordar, usted lo hará seguramente, que cuando Daniel Noboa ganó la presidencia de la República, el entonces embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo textualmente ante los resultados: fue un fuerte sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen funcionarios públicos. Y lo hacía refiriéndose a la organización política que perdió la segunda vuelta contra Noboa. Esa determinación que hizo el embajador a una organización política se la podría quizás considerar el primer paso. La inelegibilidad a los líderes de ese movimiento político, un segundo paso. Y cabría entonces esperar quizás una tercera acción.
Pues Lenin, es muy interesante todo lo que usted bien lo ha manifestado, porque hemos pasado del Ecuador, recordemos, de expulsar al embajador a los Estados Unidos, a la señora Heather Hodge en su momento, de la salida de la base de Manta, a lo que espero sea una cooperación directa con nuestro principal socio comercial y asimismo reconocer las ayudas y necesidades que tenemos en el ámbito de seguridad, por ejemplo. Pero aquí, más importante de estas alianzas netamente internacionales y políticas que espero que el Ecuador siga fomentando, el punto que usted está señalando es muy crucial. Pasar de tener esta impunidad abierta, de que incluso uno de estos voceros del gobierno ecuatoriano quiso ser presentado luego como embajador en los Estados Unidos y luego se tuvo que cambiar el nombre por el silencio que tuvieron los norteamericanos, en este caso al no querer reconocer al señor Alexis Mer en su momento como embajador del Ecuador ahí. Y entonces creo que hemos tenido un paso a seguir y creo que celebro que hoy por hoy las relaciones entre los dos estados estén en un buen momento, pero sobre todo que esto no pase por el ámbito netamente político, sino que lo que tengamos sea una cooperación ya en lo jurídico para que la institucionalidad ecuatoriana pueda verse fortalecida y que los ecuatorianos podamos tomar mejores decisiones de cara justamente a próximos procesos electorales. ¿A qué se refiere con cooperación en lo jurídico, Esteban? ¿A que quizás pudieran iniciarse procesos legales contra Correa y Glass en los Estados Unidos? Bueno, ejemplos ahondan. Como le decía, el señor John Pollitt tuvo un proceso judicial aquí en el Ecuador en el cual fue exculpado. El contralor que le decíamos del 100 sobre 100, ya nos dimos cuenta que él pudo pagar 14 millones de dólares para una fianza y su hijo pudo pagar 14 millones más. Y lo único récord que él tiene, el señor, fue haber sido funcionario público toda su vida. Lo que siempre se lamenta, ¿no? Que son terceras jurisdicciones y una vez que ya son declarados culpables, esos dineros no regresan a las arcas públicas ecuatorianas donde se originó el prejuicio. Y entonces, cuando se habla de cooperación eficaz, justamente estamos hablando de eso, de que se puedan, que no sean estos clichés de que son gobiernos o que se jactan de ser muy de izquierdas, muy antiimperialistas, pero a donde huyen siempre es a la Florida y siempre están ahí sus dineros mal habidos. Entonces, que se pueda dar una cooperación eficaz, por supuesto, no solo para recuperar lo robado, no solo para dejar sentado un precedente de no más y que asimismo podamos tener la oportunidad de poder juzgar bajo nuestras leyes y que estas personas puedan finalmente venir en su país a darle cara a la justicia por los procesos de los cuales ya han sido sentenciados como tal. A estas alturas, Ernesto Samper seguramente ya le habrá dicho a Rafael Correa: mira, a mí me pasó algo similar y tranquilo que más allá de lo que digan los estadounidenses, pues no pasa nada. Únicamente no podrás entrar a ese país, pero te vas a todos los demás sin ningún problema. Esteban, ¿es limitado entonces el alcance de esta sanción? Claro, Samper decía eso mientras él era el secretario general de una extinta UNASUR y tenía inmunidades, privilegios diplomáticos y tenía un sueldo digno de un alto funcionario de un organismo internacional. Y esto era en una coyuntura en donde existían muchos países que se autodenominaban de este socialismo del siglo XXI y se sentían justamente con estas credenciales para poder hacer frente y básicamente caminar con impunidad. Yo creo que una cosa era la Argentina con los Kirchner, otra es lo que está pasando ahora con Macri, con el señor Milei. Y lo propio gobiernos que se puedan jactar de ser de izquierdas como lo que pasa con Boric, pero que tampoco van a estar aupando a delincuentes o a personas que quieran enquistarse en el poder como en el caso de Venezuela. Entonces, el decir que simplemente voy a poder viajar así libremente, nuevamente, querido Lenin, con beneficio inventario, porque si es cada vez más la comunidad internacional, los países democráticos que abiertamente dan estas decisiones en donde sin lugar a dudas se está hablando de actos ya probados y sentenciados de una corrupción grosera en detrimento del pueblo de un país, pues lo mínimo que se espera es esta condena, este repudio internacional y que asimismo lo que queremos señalar, que no puedan creer que pueden simplemente seguir viajando en absoluta impunidad y que ojalá esta cooperación internacional logre lo que hablábamos, estos cometidos de que puedan hacerle frente a la justicia, de que se detengan los capitales más habidos y que se pueda recuperar en beneficio de los verdaderos, de los damnificados, que en este caso son los ciudadanos de los pueblos afectados. Entonces, sobre lo legal existen interrogantes todavía, más expectativas que otra cosa, pero en lo político, Esteban, allí sí se abre un hueco gigantesco al discurso de persecución y lawfare que se construyó por años. Quedan Correa y Glass y el correísmo en general vulnerables y con su narrativa afectada, teniendo en cuenta que ellos estaban buscando pronunciamientos por parte de la OEA, pronunciamientos por parte de la ONU que abonen a su discurso de persecución y de inocencia.
Sí, y por eso Lenin le decía que en mi criterio yo creo que fue un error muy grande, y lo digo así, que el Ecuador haya ingresado de la forma que ingresó a la sede diplomática mexicana. No hay duda que nadie quiere esta impunidad, no hay duda que lo que queremos es que justamente se dé que esta persona pueda hacer frente a su derecho, a sus actuares. Pues yo no creo que se hubieran metido una embajada Lenin por un Esteban Santos. Y entonces esa es la retórica que se quiere cambiar, que no estamos hablando de un preso político, sino de un político que se encuentra preso. Y por eso hay que mantener el debido proceso. Por eso es importantísimo que el Estado de Derecho prime. Y por eso, si es que existen países, como en el caso del gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver ahora con Claudia Sheinbaum, que parece que es un poco lo mismo, pero que se mande un mensaje. Bueno, si tenemos una discrepancia jurídica, vamos a los foros internacionales en donde esto se tenga que hacer, Lenin. Hagamos prevalecer la razón de Estado, pero no que el Ecuador, no que un Estado rompa la ley para tratar de justificar otro incumplimiento. Ese para mí es un mensaje muy, muy importante, y que creo que tiene un peso importante lo que haga de aquí en adelante el servicio exterior, y sobre todo lograr demostrar, como le decía, en este caso, por ejemplo, con Bélgica, que no es que el Ecuador simplemente quiere perseguir a una persona, no es sino que lo que tenemos es ya probado actos de corrupción que han demostrado que esta persona no debería poder tener esta condición de refugiado, y que por el contrario debería regresar a su país para hacerle frente a la justicia como tal. ¿Se podría venir acciones similares por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos contra colaboradores del régimen del expresidente Correa, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores con colaboradores de presidentes centroamericanos y sudamericanos, a quienes también se les ha aplicado esta inelegibilidad? Bueno, los de Estados Unidos en eso es muy claro, ¿no? Siempre que se hayan cometido actos ilícitos en suelo norteamericano. De lo contrario, se pueden poner este tipo de sanciones más de carácter moral, pero un poco para que se demuestre lo que ha sido este secreto a voces, y en este caso ya judicializado en el Ecuador. Entonces, parece ser que sí existen, por lo menos en el caso de Glass, que sí se han movido dineros y que han llegado a bancos norteamericanos, y por lo tanto ya existe la jurisdicción y competencia de esas cortes. Pero todavía queda mucho por ver del caso Poli, de su hijo John Poli como tal. Hay que ver, pero este sí es un paso muy importante que se ha dado, un paso muy claro en aras de este baño de verdad, que es lo que estamos buscando los ecuatorianos, y que espero que esto se mantenga justamente en eso, en el ámbito jurídico como tal de la cooperación, y estoy seguro, Lenin, que la política va a intentar lucrar a favor y en contra de esto. Y para esto creo y celebro siempre estos espacios en donde lo importante es dejar muy claro cómo se dieron los actuares. ¿Se podría llegar a decir que esta decisión equivale, no sé, a una muerte diplomática? ¿Es un INRI internacional del que no existe posibilidad de levantarse? Siempre y cuando el Ecuador haga sus deberes. ¿Y qué es hacer sus deberes? Que se demuestre en derecho, que se demuestre de acuerdo al debido proceso, que se vayan a los foros internacionales, sí, que se haga de esto una razón de Estado, pero no por una persecución a la persona, sino por el precedente que queremos dejar en el Ecuador, que estos actos de corrupción, de impunidad, no pueden ser tolerados, y que no lo serán, no solo en el Ecuador, sino también en el concierto internacional. Para esto siempre habrán países que quieran aupar y que quieran justamente llevar a coidearios, y que puedan un poco rechazar, y que puedan estar en impunidad. Este es un acto muy claro de parte de una de las democracias, la más grande y de la potencia de lo que es de los Estados Unidos, que no se está prestando a un cálculo político. Lo que está haciendo es, habiendo demostrado estos casos flagrantes de corrupción, iniciar por el retiro de la visa, repito, no solo a estas personas, a su círculo cercano, y que esto pueda desencadenar, ojalá, el baño de verdad que todos estamos esperando. Esteban Santos, abogado internacionalista, le agradezco, Esteban, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Siempre a sus órdenes.